Indudablemente, frenar este procedimiento es cosa de los países y las grandes industrias, pero ¿hay algo que podamos hacer cada uno de nosotros para actuar sobre el consabido cambio climático? Sí, cada uno en su justa medida. Todos tenemos responsabilidad. Los políticos tienen su parte de responsabilidad. Los empresarios tienen su parte de responsabilidad. Los ciudadanos de a pie tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero incluso la responsabilidad que puedes tener tú o Carmen, Mari Carmen o yo, la responsabilidad que tenemos es diferente. Dependiendo de nuestras acciones en nuestra vida cotidiana, tenemos una forma u otra de actuar. Pero, por ejemplo, una cosa que sí que podemos hacer en común es nuestra forma de actuar puede presionar a los de arriba. Por ejemplo, una empresa, si se empeña en envolver todo en plásticos, pues decimos, pues mira, no te compro a ti, porque lo envuelves esto en plásticos, se lo compro a tu competencia que no me lo pone en plásticos. Podemos presionar desde nuestro granito de arena, podemos hacerlo, sí. Y ahora también estamos viendo estos días en la televisión, ayer mismamente vimos como los grandes tenistas habían hecho incluso aportaciones monetarias, los grandes incendios de ahora mismo de Australia, pero hace nada han sido los de la Amazonía y los recurrentes de California, que todos los años tienen uno. ¿En qué medida estos terribles incendios están favoreciendo o contribuyendo al cambio climático? ¿Y por qué? Y que incluso nos llegan aquí, que nos están devastando nuestro propio terreno todos los veranos. ¿En qué está influyendo esto? ¿Está influyendo en algo? Sí, favorece el cambio climático y a la vez es una víctima del cambio climático, por así decirlo. Es una consecuencia. Cuanto más calor, más seco está todo, más suben las temperaturas y más se favorece que haya un incendio. Ese incendio a la vez emite más CO2, más gases de efecto invernadero. Es la pescadilla que se muerde la cola. También al estar quemada la vegetación, ya no hay vegetación que produzca humedad, que emita oxígeno a la atmósfera. Los incendios son una consecuencia de cambio climático y a la vez un factor, una causa que lo provoca. Es un poco todo. ¿Crees que sirven para algo estas macrocumbres por el clima? Pues sí y no. La verdad es que muchas de ellas no sirven para nada. Pero sí que es cierto que en algunas de ellas, como la de Río, la de Kioto, pues bueno, se han conseguido llegar a algunos acuerdos importantes, aunque solo sea para marcar unas pautas para seguir. Por ejemplo, incluso en la última de Madrid, que fue un fracaso. Sin embargo, una cosa que sí que para mí fue importante fue toda esa gente que salió a la calle, que se sensibilizó. Se vieron unos grandes movimientos, sobre todo de jóvenes, que no se habían visto antes. Entonces, aunque solo sea porque es una llamada de atención una vez al año, para mí yo creo que ya es importante, porque si no se hicieran, posiblemente a lo mejor esto quedaría en el olvido. Entonces, pues bueno, y bueno, en parte también tiene un efecto didáctico, haciendo llegar a todos a través de los medios de comunicación, ¿no? de la problemática que de otra manera parece que lo que sale de vez en cuando en el telediario, pero se ha creado, no se ha creado una expectativa tan grande hacia la cumbre, hasta con la pobre de la sueca, que todo el mundo ha estado un poquito pendiente, y al estar pendiente de una manera indirecta hemos aprendido también qué es lo que está pasando. ¿Crees que también podría valer, aunque solamente fuera de una manera didáctica? Sí, porque también el tema de esto es que es pues como los días mundiales de otra cosa, que lo que son llamadas de atención, son para poner sobre la mesa problemas o temas de los que hablar. Al hilo de las cumbres, pues salieron muchísimas noticias en periódicos, en televisión, en Facebook, esto va por todos lados. Entonces, igual que salían también muchas noticias no tan ciertas o erróneas o como lo queramos llamar, también es cierto que se aprovechó, como dices, a hacer divulgación, a aprender muchísimo, cosas que a lo mejor de otra manera pues no saldrían
tan a la luz. Quedarían un poquito escondidas, ¿verdad?, en medio de todas las terribles noticias que nos suelen dar. Siguiendo un poco con el tema de la docencia en este aspecto, ¿te parece necesario o te parece conveniente incluir la educación medioambiental en la formación de los niños de una forma reglada? O sea, dentro de los cursos matemáticas, historia, educación medioambiental, ¿crees que sería adecuado? ¿O es algo que hay que hacer después de la educación reglada, en horas extraescolares, con la familia? Yo creo que más bien tendría que ser, que es más o menos como se hace, pero a lo mejor dándole más horas, dándole más incidencia, a lo mejor de una manera más transversal, metiéndolo como una manera natural en la forma de actuar. Si a los niños les hacemos hacer un taller de manualidades, por ejemplo, para hacer cuadernos con tetrabric y con papel reutilizado, pues hagámosle luego utilizar esos cuadernos. No les digamos que luego vayan a la papelería y compren uno y tal, sino con ejemplo. Y sobre todo una cosa que creo que falta muchísimo en el tema de la educación, ya metiendo educación ambiental, por ejemplo en las clases de conocimiento del medio, de biología un poco más adelante, o incluso de valores, creo que se podría meter también bastante dentro de la asignatura de valores el tema de la educación ambiental, porque al fin y al cabo cuidar adecuadamente el planeta o formas de actuar para no estropearlo, no fastidiarnos a nosotros, que eso no son valores. O sea, como un código ético. Más o menos se podría hacer, pero sobre todo metiéndolo como ejemplo. Y una cosa que estoy viendo que falla muchísimo es que el tema de naturaleza se hace mucho a través de libros y pantallas. Los niños están perdiendo el contacto con la naturaleza, el contacto directo. De hecho, ya se empieza a hablar en algunos campos de déficit de atención, o sea, déficit de naturaleza, perdón, porque no se sale al campo lo suficiente. Yo siempre pongo el ejemplo de que hay que salir al campo y mancharse de barro. Que la leche no viene en Tetrabricks, que sale de una vaca. Exactamente. Y que si sales al campo y hay barro, llénate de barro. Que no pasa nada. Exactamente. Entonces, creo que sobre todo se debería incidir en eso. Los árboles, saquémoslos al niño, aunque sea al parque, a que vean los árboles, que toquen los troncos de los árboles, la rugosidad, que vean las hojas cómo se caen, incluso que se rebocen en ellas. Si hace frío, que pasen frío, que es eso de íbamos a salir al parque, pero como hace frío nos quedamos en la clase y estudiamos los árboles en una pantalla y cerremos las persianas porque si no, no se ve la imagen en la pantalla. No, que entre la luz del día. Que entre la luz del día y si hace frío que se abriguen bien y vamos al parque o al campo a ver los árboles para estudiarles mejor. Que los niños sepan cómo es el contacto de una corteza de un árbol, que vean las hojas, que las puedan tocar, que huelan a que huele un bosque. No solo que se lo cuenten en un libro, lo vean en una pantalla. Eso es lo que creo que realmente está faltando, el contacto directo con la naturaleza. Muchas veces incluso no hace falta que sean muy lejos, simplemente en el patio. En lugar de llenar los patios de estas baldositas blanditas, dejémosles con tierra, que jueguen con tierra, que se manchen, que lo toquen. Y si se caen, pues, y se manchan de arena, pues bueno, que se quiten los zapatos y vacíen la arena, que no pasa nada. Eso es lo que creo que realmente está faltando en la educación, el contacto directo con el medio ambiente. Exactamente, y en concreto medio ambiente natural. Porque medio ambiente también es el artificial, sí, exactamente. Una carretera, perfectamente. Claro. ¿Piensas, Ana, en relación al medio ambiente, hay un cambio de mentalidad en los más jóvenes, en las generaciones más jóvenes? Pues, como muchas cosas, depende. Sí que tienen muchísimo más conocimientos de lo que a lo mejor se tenía hace unos años. Pero claro, cuando vemos, como en estos casos que hemos dicho del tema de la cumbre del clima, que salen a manifestarse, no hay más plásticos, no más no sé qué, y cuando se van, se ve toda la calle llena de latas, llena de plástico y tal, dicen, ¿no estabais diciendo que no más plásticos? Y los estáis tirando al suelo, es que ni os molestéis en tirarlos a la basura. Pues claro, ahí queda un poquillo, dices, ¿es cierto el cambio de mentalidad o es falso? Ahí queda un poquillo. Yo quiero creer que sí, aunque solo sea por su bien,
son los que les toca, los que les va a tocar vivir dentro de 20, 30 años lo que quede de ahora. Desgraciadamente lo que les estamos dejando. Pero también ellos se lo tienen que currar. Que se lo ocurre. Que está en sus manos. Ana, ¿tu amor por la naturaleza y por la literatura son campos independientes o es que no pueden ir el uno sin el otro? Pues las dos cosas. Lo puedo trabajar por separado. De hecho, empezó la naturaleza sin tener nada que ver con la literatura. La literatura se atravesó después. Pero para mí el tema de la naturaleza, de divulgación, es lo más importante y para mí la literatura está al servicio de la naturaleza. Pero vamos... ¿La has puesto tú? Sí, lo he puesto, pero que vamos, que puedo hacer perfectamente un relato, una poesía, lo que sea, que no toque para nada la naturaleza. A lo mejor algún día saco algún libro que no tenga nada que ver con ello, pero de momento... De momento no. De momento está unido. Ana, ¿buscas en tus publicaciones hacer algo de docencia medioambiental? Bueno, pues sí, sí puedo, sí. El primer libro que saqué, Hispalán, era una novela de fantasía. Y aparentemente no tenía que meter ahí nada, pero bueno, siempre, pero fui colando cosillas un poco por aquí, que si una lechuza por allí, que si no sé qué, hay incluso unos personajes en un capítulo que van enteramente a medio ambiente. Pero mi último libro, Hijos de Gaia, ya por el título se ve, va directamente a la relación entre el ser humano y la tierra. No desde un punto de vista, digamos, científico, de soltar un rollo, sino desde un punto de vista que he ido tomando leyendas, historias de todo el planeta. Me gusta también mucho la mitología, los mitos y tal. Y he ido cogiendo leyendas de aquí, leyendas de allí, noticias, incluso he sacado noticias de periódicos y tal. Les he dado mi toque personal. Y es la relación, o sea, lo que le pasa a la naturaleza influye, o más bien la relación que tienen los personajes con la naturaleza, aunque sea de manera inconsciente, siempre es algo que influye en el relato, en la historia de una u otra manera. No sé qué es innecesario, pero vamos, por si alguien tiene alguna duda, Gaia no es ni más ni menos que otro nombre de Gea o de Cibeles, es la diosa tierra en la parte más antigua de la mitología griega. Pero bueno, dicho esto, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto inminente? Pues mira, de momento lo primero que tengo es la promoción de mi libro, de Hijos de Gaia, pero sí que bueno, más adelante quiero sacar un libro ya infantil para niños, también sobre naturaleza, y quiero hacer educación ambiental, quiero hacer talleres y tal, pero desde un punto de vista un poco particular. Creo que hasta ahora una de las cosas que se podrían considerar fallos de la sensibilización ambiental es que a lo mejor si se toca demasiado, si se trabaja solamente desde la ciencia, es muy frío, no se llega, hay que mover la emoción para que llegue. Y además hay una línea, se protege lo que se ama y se ama lo que se conoce. Vamos a ir conociendo y tal, y por ahí va mi línea. Pues no vamos a interrogarte más. Creo que todavía tienes mucho que decirnos tú y nos gustaría que nos leyeras por lo menos algo más antes de despedirnos. ¿Te parece? Pues sí, perfecto. Pues adelante, cuando quieras. Os voy a leer un poema que se titula El espíritu del bosque. Luces y sombras en medio de la penumbra, susurros en la hojarasca y remolinos minúsculos, escondite de bandoleros y manadas de lobos. El espíritu del bosque habita por doquier, en una fuente, en un árbol o una brizna de hierba. Le gustan los bosques con las 4 estaciones y los cálidos sin invierno, húmedos y sombríos. Su aliento llega a todos los rincones por muy lejos que estén. Envía nubes que hacen fértiles colinas y valles, llenando ríos y lagos, pozos y fuentes. En su alfombra verde
no hay desierto sino vida, que juega entre sombras protectoras, temibles a los profanos, deseadas por sus hijos. Pues muchísimas gracias, Ana, un placer haberte tenido esta tarde con nosotros. Aquí nos tienes para cuando quieras.